Estamos llegando a destino y debemos preparar la cabina para el aterrizaje. Por favor, asegúrense de guardar su equipaje en los compartimentos superiores o bajo el asiento delantero. En caso de evacuación, no deben llevar... Un 27 de enero del 2025 emprendí en un viaje que cambiaría mi vida. Me iría de intercambio y viviría en España por 6 meses. Durante estos 6 meses viajé a lugares que nunca pensé que viajaría, con personas que recién había conocido, pero con una actitud y una emoción por salir de aquella comodidad a la que estaba tan acostumbrada y conocer lo que había después del mar. Una ciudad que se quedó conmigo fue Granada, una de las ciudades más famosas y bellas del sur de España. Está situada al pie de las montañas de Sierra Nevada y mezcla historia árabe, cultura andaluza, arquitectura impresionante y un ambiente universitario muy vivo. Lo primero que suele venir a la mente es la Alhambra, un enorme complejo de palacios y jardines construido durante la época musulmana. Pero mientras más tiempo pasaba allí, más entendía que Granada no solamente se observa, Granada se escucha. Este video explora cómo el paisaje sonoro de Granada construye una identidad cultural en conjunto con la memoria y una experiencia urbana desde una perspectiva antropológica. Las campanas de la iglesia, el eco de las calles estrechas, las conversaciones en las plazas, los músicos tocando flamenco y el sonido constante del agua en las fuentes comenzaron a transformar la manera en que yo experimentaba la ciudad. Poco a poco empecé a entender Granada no solamente como un espacio físico, sino como una experiencia emocional y sensorial. Este proyecto explora cómo los sonidos de Granada afectaron mi experiencia recorriendo la ciudad durante mi intercambio académico. La pregunta que guió esta investigación fue: ¿cómo los sonidos de Granada afectaron mi experiencia en la ciudad? Y para responder esta pregunta, utilicé una aproximación autoetnográfica basada en mis experiencias personales, en mis observaciones y percepciones sensoriales durante los 2 momentos en que pude visitar Granada. Este proyecto se enfoca especialmente en lo que es el paisaje sonoro de espacios como lo fue y lo es el Albaicín, la Alhambra, las plazas públicas y las calles cotidianas de la ciudad. Más que estudiar solamente la arquitectura o la historia de Granada, mi objetivo fue entender cómo el sonido influye en la manera en que la ciudad puede sentirse, recordarse y experimentarse emocionalmente. Granada realmente es un lugar lleno de magia, personalidad, cultura, variedad, música y más que todo con unas vistas incomparables. Según datos recientes, la población es de aproximadamente 233.000 habitantes. Granada es una ciudad multicultural, con una mezcla de españoles y comunidades de inmigrantes, especialmente de América Latina y el norte de África. Granada posee una historia profundamente marcada por la presencia musulmana en la península ibérica. Según Arias de Saavedra, la ciudad atravesó múltiples transformaciones sociales, políticas y culturales entre los siglos XII y XIII, dejando huellas visibles en su organización urbana y en su identidad histórica. Actualmente, Granada combina múltiples identidades, esta siendo la ciudad histórica, el centro universitario, el destino turístico y aquel espacio multicultural. Sin embargo, mientras recorría la ciudad al estar ahí, entendí que Granada no solamente podía describirse visualmente, pero que también se podía escuchar.
Los sonidos cotidianos comenzaron a convertirse en parte esencial de lo que fue mi experiencia. El sonido del agua de las fuentes producía una sensación de tranquilidad distinta a cualquier espacio urbano que había experimentado antes. El sonido de los pasos sobre las calles empedradas, las conversaciones saliendo de los bares, el eco entre las calles estrechas, los músicos callejeros tocando flamenco. Todo parecía formar parte de una identidad sonora única. El concepto de paisaje sonoro ayuda a entender cómo los sonidos también producen significado cultural y social. Según Cárdenas Soler y Martínez Chaparro, los sonidos forman parte de la manera en que interpretamos y comprendemos los espacios urbanos. Esto significa que las ciudades no solamente se observan, sino que también se escuchan. Durante mi experiencia en Granada, comencé a notar cómo ciertos sonidos producían emociones específicas. Algunos sonidos transmitían tranquilidad, otros producían nostalgia, algunos me hacían sentir parte de la ciudad, incluso siendo extranjera. El sonido del agua en las fuentes de la Alhambra, por ejemplo, producía una sensación de calma completamente distinta a la experiencia urbana a la que estaba acostumbrada en Puerto Rico. Uno de los principales hallazgos de esta investigación fue entender cómo el sonido afectó emocionalmente mi experiencia ahí en Granada. Pero el paisaje sonoro también posee una dimensión política. Algunos sonidos reflejan el impacto del turismo y la comercialización cultural dentro de lo que es la ciudad. En ciertos espacios, los sonidos turísticos parecen dominar la experiencia urbana. Mientras tanto, otros sonidos más cotidianos y locales continúan resistiendo y preservando aspectos de la identidad cultural granadina. Esto demuestra cómo el sonido también puede reflejar relaciones de poder, transformaciones urbanas, incluso negociaciones culturales dentro de la ciudad. Algunos sonidos comenzaron a asociarse con momentos en específicos de mi vida durante el intercambio. Por ejemplo, escuchar guitarra flamenca en las calles me hacía sentir que estaba viviendo algo completamente nuevo. Las campanas de las iglesias marcaban el paso del tiempo de manera distinta a como lo experimentaba en Puerto Rico. Incluso el silencio nocturno de algunas calles producía una sensación de intimidad y tranquilidad, difícil de encontrar en otras ciudades en las que he visitado. El paisaje sonoro también me permitió entender aspectos culturales de Granada. Según Pérez Martínez y colaboradores, lugares como la Alhambra y el General Life poseen paisajes sonoros únicos que influyen directamente en cómo las personas experimentan estos espacios. En Granada, el sonido funciona como una representación cultural. El flamenco, por ejemplo, no solamente actúa como música, también representa aquella historia, aquella emoción, aquella memoria y esa identidad andaluza. A través de estos sonidos, la ciudad comenzó a sentirse como más humana y menos turística. Como estudiante puertorriqueña, mi experiencia también estuvo influenciada por mi identidad cultural y mi relación personal previa con otras ciudades. Poder comparar Granada con Puerto Rico me permitió notar diferencias importantes en la manera en que las ciudades se viven acústicamente. En Puerto Rico, muchos espacios urbanos están dominados por carros, boceteo, movimiento acelerado. En cambio, Granada me obligó a caminar más lentamente, a prestar atención a aquellos sonidos cotidianos que normalmente ignoraba. Y esa diferencia cambió mi manera de poder relacionarme con el espacio urbano. Granada me enseñó a escuchar la ciudad.
Esta investigación me permitió entender que el sonido forma parte esencial de cómo experimentamos y recordamos las ciudades. Los sonidos de Granada transformaron mi experiencia emocional, cultural y urbana durante mi intercambio. Más allá de sus monumentos o sus paisajes visuales que siempre tendré en mi memoria, Granada se convirtió para mí en una ciudad construida también a través del sonido y cómo me sentía en ese momento. Siempre asociaré mi experiencia con cómo me sentía en ese momento. Después de esta experiencia entendí que cada ciudad posee una identidad sonora distinta. Algunas ciudades se recuerdan por lo que vemos, otras por lo que escuchamos, pero para mí, Granada siempre será una ciudad que nunca olvidaré y que todavía puedo escuchar, incluso estando lejos. Se acabó lo que se daba, ya estamos volviendo de Granada. Granada es bello, Granada está en mi corazón, yo amo Granada. Ok, pues nada, voy a extrañar este lugar en verdad.